Hola, corresendas. Soy Héctor García Rodicio, científico de profesión, corredor por afición. Aquí te hablo de correr en montaña desde una perspectiva científica. Y en los episodios especiales como este hablamos de la actualidad de las carreras, tratando de poner los números en su contexto. La cuestión de hoy, Skyrunner World Series 2025, ganador y ganadora. Venga, sin más dilación, vamos al turrón. Skyrunner World Series, ya sabéis, un circuito de 23 carreras a lo largo y ancho del mundo con la final en The Men's. 23 más una carreras. Este circuito internacional se caracteriza por carreras de en torno a 30 kilómetros, con algo más de 2.000 metros positivos negativos, así digamos en promedio, suelen ser cosas así los perfiles, y que se ganan entre 2 horas, 3 horas, también en función de si hablamos de hombres, mujeres, pero eso por redondear y por tratar de resumir el tipo de carreras que podemos encontrar a lo largo del circuito, pues serían eso, de unos 30 kilómetros, de unas 2-3 horas, con bastante desnivel positivo-negativo, o sea, hablamos de 70-80 metros positivos por cada kilómetro longitudinal y en general con secciones técnicas, sí, esto sería el prototipo de carrera. Por ejemplo, tenemos Calamorro Sky Race, que tiene algunas trepadas y que son 27 kilómetros, 2.300 metros positivos negativos, y que este año se ganó en 2 horas 24 en chicos, 3 horas 01 en chicas. Pues ese es el tipo de carreras que nos vamos a encontrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer en el episodio de hoy? Pues haremos recordatorio de la estructura básica del circuito, que ya hemos dado una pista hace un momento. Vamos a indicar o vamos a determinar cómo ha quedado el resultado final. Me refiero a la clasificación global o la clasificación general final. Vamos a decir, bueno, lo digo ya, Luca Del Pero, Italia, ha ganado las series. Anastasia Rubtsova, Rusia, ha ganado las series. Pero bueno, luego si queréis damos algún detallito sobre los puntos conseguidos o quién ha hecho subcampeonato, vamos a decirlo así. Vamos a hablar de cómo se ha desarrollado la final, la Sky Masters Marató dels Dements. Vamos a hablar sobre el funcionamiento de las series. Y por último vamos a, quiero decir, el sistema de puntuación, fallas que tiene el sistema de puntuación, defectos que tiene el sistema de puntuación. Y por último, seguimos con la valoración crítica y con 3 cuestiones vamos a plantear. Entonces, ya hemos dicho, vamos a indicar o determinar quién se ha llevado las series, quién ha quedado en segundo puesto global. Vamos a hablar sobre cómo se ha desarrollado la carrera final, la Sky Masters Marató dels Dements. Vamos a revisar críticamente el sistema de puntuación de las series y seguimos con la crítica. Vamos a plantear 3 cuestiones para pensar o para debatir. Entonces, ya he dicho que el resultado de la clasificación general se lo llevan Luca Del Pero con, si he hecho bien las cuentas, 590 puntos, Anastasia Rubtsova con 650 puntos, o sea, lo máximo que se podía conseguir. Si he hecho bien las cuentas, en hombres quedaría en segundo lugar de la general Alain Santamaría, 555 puntos, y de la general segunda Nayara Irigoyen, 613 puntos, si hice bien las cuentas. ¿Cómo se ha desarrollado la carrera? Mi pronóstico fue, lo planteé así, ¿no? Ir con la calculadora o ir con el cuchillo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Gente que va con el cuchillo, es decir, gente que va a muerte, a matar o a morir, o sea, va a por todas, o gente más reservona, más conservadora, que habiendo hecho los cálculos considerase que, de acuerdo con los puntos que trae y los posibles escenarios, pues le es más rentable quedarse, digamos, a mitad de top 10, porque de esa manera pues puede conseguir un buen puesto final sin arriesgarse a explotar. O sea, mi razonamiento fue, según los puntos que traes, pues cabe la posibilidad de que tengas bastantes posibilidades de llevarte la clasificación general y en ese caso no te interesa arriesgar, correr el riesgo de explotar,
y entonces quizá mejor quedarte no muy retrasado, pero sí, digamos, con el quien lidere a la vista o a unos pocos minutos, pero no más. Y quienes estuviesen pues en cuarto, quinto, sexto puesto en la clasificación general, pues tenían que ir a por todas por si daba oportunidad de incluso llevarse el circuito, aunque fuera improbable. Bueno, ya digo que en función de lo que traías, pues yo entendía que cabía una postura o un enfoque o una estrategia arriesgada o una estrategia conservadora. ¿Qué ha ocurrido en realidad? Pues que todo el mundo ha dado su 100%. Esta es mi sensación. O sea, juzgar por cómo se ha ido desenvolviendo la carrera, que lo hemos podido ver, que luego retomamos esta cuestión, a través de las historias de Instagram de Skyrunning, o sea, así es como se ha visto, y los resultados en vivo, o sea, live trail, pues así es como se ha podido ver seguir la carrera y los distintos movimientos que se han ido produciendo. Entonces, a juzgar por estos movimientos, mi impresión es que todo el mundo ha ido a su 100%. O sea, que ha ido exactamente al máximo que podía ir en cada momento para sacar su mejor rendimiento y los ha colocado donde los ha colocado. Pero mi sensación es que nadie ha ido con la calculadora. Y con el cuchillo, bueno, ahora entramos en eso, creo que sí que ha habido por lo menos un corredor que ha ido con el cuchillo, pero el resto creo que ha ido a su 100% sostenible, o sea, su 100% sin reventar. Vale, vamos ya más concretamente. En el lado de masculino, pues Manu Merillas creo que ha sido dominador de la carrera y lo creo porque ha ido en primera posición absolutamente todo el rato, en todos los parciales o en todos los vídeos que se han visto en Stories, ha ido siempre por delante, no con una enorme ventaja, no con un enorme gap, más o menos en el mejor de los casos 2 minutos, que es 2 minutos y pico, que es lo que finalmente ha ocurrido en meta, que le ha sacado 3 minutos a Luca del Pero, que ha hecho segundo, pero a veces han sido gaps de segundos. O sea, ha habido momentos que Merillas y Tranchant han ido, ¿no?, repitiendo el duelo en el Campeonato del Mundo de Canfranc, repitiendo el duelo en redes sobre Scovio, pues han ido muy pegaditos, pero bueno, en algún momento ha logrado despegarse un poco Merillas y finalmente 3 minutos en meta ha hecho sobre Luca del Pero y 4 minutos sobre Fred Tranchant. Entonces no ha sido una ventaja apabullante, pero sí sostenida de principio a fin. Por eso se puede decir, creo yo, que ha sido dominador. Eso sí, ha habido muchos movimientos, o sea, todo lo que quedase detrás de Merillas, ha habido intercambio de posiciones a tutiplén. O sea, Fred Tranchant, Luca del Pero, José Manuel Quispe, que finalmente ha hecho cuarto, Alain Santamaría, que finalmente ha hecho quinto, pero ha ido mucho rato séptimo, William Bofelli, que finalmente ha hecho sexto, pero ha llegado a ir segundo. Bueno, pues o Gianluca Gian, ¿no?, que finalmente ha hecho décimo, sí que ha podido estar en cuarto puesto, creo recordar. Sí, en algún momento. Entonces, como veis, mucho movimiento. O sea, Merillas, Tranchant fueron ahí delante bastante rato, pero del Pero, que yo creo que llegó a ir quinto, finalmente ha hecho segundo. José Manuel Quispe, que yo creo que iba octavo en algún momento, finalmente ha hecho cuarto. Alain, que iba séptimo, finalmente ha hecho quinto. William Bofelli, que ha llegado a estar segundo, ha hecho sexto. O sea que, como veis, mucho movimiento, mucho intercambio de posiciones, con lo cual ha estado emocionante, bueno, toda la emoción que se pueda transmitir a través de pequeños clips de vídeo y a través de una tabla de resultados en vivo que va mostrando nombrecitos y numeritos. Bueno, y en el lado de las mujeres, Anastasia Rubtsova, pues podríamos decir que ha hecho un recital o ha hecho un monólogo, porque no solo haya ido en primera posición absolutamente en todos los parciales y en todos los vídeos, imágenes que se han podido ver, sean imágenes más o menos ricas, pero lo poquito que se ha ido viendo y, como digo, simplemente acudiendo a la tabla de resultados en vivo cada vez que se pasaba por los parciales, pues ahí estaba Rubtsova en primer lugar. Entonces eso, recital, monólogo, incontestable, intocable, imbatible, cualquiera de los adjetivos, pero, y es que de hecho, no solo es que iba primera, es que en este caso el gap sí que era notable.
la ventaja sí que era sensible. O sea, Merillas, ya digo que finalmente en el mejor de los casos, al final del todo, 3 minutos, pero es que Rubtsova ha llevado sobre Patri Pineda, que ha sido segunda casi toda la carrera, casi todos los parciales, le llevaba unos 9 minutos en casi todos esos parciales, pero es que finalmente en meta ha hecho 12 minutos sobre Nayara, que Nayara finalmente ha hecho segunda, y 14 minutos sobre Patricia Pineda, que finalmente ha hecho tercera. O sea, Rubtsova, aplastante victoria. Y si os interesa, podemos decir los tiempos finales, pero claro, son difíciles de interpretar porque este año, por cuestiones ambientales, si no me equivoco, por abejas, se ha tenido que recortar el recorrido de los 43 kilómetros con 3.800 metros positivos negativos originales, se ha quedado en 39 kilómetros y 3.300 metros positivos negativos. Entonces, el año pasado se ganó 4.45 hombres, 5.38 mujeres, digo horas, minutos, 4 horas 45 hombres, 5 horas 38 mujeres. Este año ha quedado Merillas 4.02, Rubtsova 4 horas 55. No lo sé, no se me ha ocurrido hacer todas las reglas de treses correspondientes para saber si extrapolándolo a la distancia original, si podría haber sido más rápido que el año pasado o no. Creo que sí, ¿eh? En algún momento sí que se vio en algunos de los parciales que Rubtsova iba con ventaja sobre lo del año pasado, porque si no me equivoco, el recorte ha sido muy localizado hacia el final, con lo cual los primeros parciales, pues a 10 kilómetros, a 20 kilómetros, etcétera, eso sí se podía cotejar con lo de años anteriores. Pero bueno, vale, pequeña revisión crítica sobre el sistema de puntuación. Claro, las pruebas regulares daban 100 puntos siempre, con independencia de que hubiese más menos nivel, más menos densidad. Lo justo sería que si ha habido poca densidad, esas carreras de segunda, esas carreras un poco descafeinadas, pues puntuasen menos. Pero bueno, como supongo que es muy difícil definir qué es, bueno, quizá no es tan difícil. O sea, allí donde haya gaps en porcentaje muy amplios entre el primero y el quinto puesto, quiero decir, sea hombres, sea mujeres, o, no sé, por puntos ITRA también, pues que por lo menos haya 10 hombres, 10 mujeres con puntos ITRA que superen 750 en mujeres, 850 en hombres, yo qué sé, o sea, esto es discutible, pero me da igual, sea exactamente con estos umbrales que acabo de fijar yo así un poco a bote pronto, o sea otros un poco más meditados, pero yo creo que sí que se podría determinar qué ha sido, o también el porcentaje de retraso o de adelanto respecto del récord anterior en ese circuito. Bueno, yo qué sé, sea con tiempos, sea con densidad de tiempos, sea con densidad de, también nivel densidad de puntos. ITRA o UTMB Index, bueno, que esto no sería muy apropiado teniendo en cuenta que eso es otro circuito, pero bueno, algún sistema para ponderar cuánto vale ganar aquí, cuánto vale ganar allá, cuánto vale hacer podio aquí, podio allá, pero como esto no se hace, es relativamente fácil inflar o elevar artificialmente los puntos con que llegabas a Sky Masters. Eso sí, Sky Masters ya sí que sí es el todos contra todos o todas contra todas y te va a poner en su sitio y se ha visto. Y se ha visto, pues quizá casos bastante claros, bastante obvios, quizá podría ser Iris Pesey, que llegaba, a ver, lo digo, sí, llegaba quinta y finalmente pues ha quedado muy retrasada, creo que dentro del top 10, pero no sé siquiera dentro del top 10, pero bueno, muy retrasada con lo que supuestamente merecía de acuerdo con esos puntos que traía. Y Gianluca Giano, ya hemos dicho que aquí ha hecho 10º, pero venía tercero por puntos. Entonces, eso, que te puedes engañar a ti mismo diciendo, oye, que traigo toda esta puntuación, ya, pero ¿de dónde salió? Si fue de pruebas marginales, eso, digamos, no era verdad. Y aquí, que ya sí que sí, se juntan todos contra todos, todas contra todas, las mejores, pues aquí se te pone en tu verdadero sitio.
y he puesto un par de ejemplos, no sé si es lo más representativo, pero bueno, para tener cierta idea, eso de que gente que llegaba bastante arriba, finalmente no ha hecho bastante arriba en la carrera final. Entonces, esto seguramente debería revisarse, pero bueno, es verdad que dicho esto, creo que finalmente sí que ha sido justo que ganen las series Luka del Pero, Anastasia Rubtsova. Porque habían quedado bien posicionados en las carreras, pues habían corrido 6 cada uno, sabiendo que puntúan 5, tus 5 mejores. Pues habían hecho buenos rendimientos y en carreras competitivas. Por ejemplo, Luka del Pero ganó Calamorro o ganó Acantilados del Norte, que creo que sí que reunieron bastante gente fuerte, y también Gorge du Tarn también lo ganó. Bueno, quizá estuvo un poquito menos densa. Y Rubtsova pues ganó, por ejemplo, Matterhorn, Ultrax, que creo que también es competitiva. Y este año ha estado en carreras más bien secundarias, pero el año pasado estuvo, entre comillas, donde tenía que estar y ganándolo todo. Y eso, que finalmente, fijaos, o sea, Del Pero ha hecho segundo en Sky Masters y Anastasia Rubtsova ha hecho primera con 12 minutos de ventaja sobre la segunda en Sky Masters, en The Men's. O sea, que creo que finalmente, pese a estos problemas, estas inflaciones artificiales, creo que finalmente ha ganado quien tenía que ganar. Dicho esto, mención especial al carrerón de Merillas. Vale, y ahora valoración crítica. Bueno, un poco siguiendo esto que estábamos hablando ahora. ¿Quién es el mejor? ¿El que gana en The Men's o el que gana las series? Pues este año creo que, como estaba explicando, creo que Del Pero y Rubtsova sí merecen ganar las series. Pero podría haber sido que no, ¿eh? Podría haber sido que alguien que ha inflado artificialmente sus puntos y imagínate que se tuerce un tobillo Rubtsova y finalmente hace cuarta, o hace sexta, o hace séptima. Pues ahí creo que no habría sido justo la clasificación final. Entonces, ¿quién es el mejor? ¿O es mejor Merillas que Del Pero? Pues ahí están, ¿eh? Ahí. Pese a que después en puntos Merillas yo creo que ha quedado retrasado en la clasificación general. Sí, creo que ha hecho tercero con 551, si he hecho bien las cuentas. Pero ahí están. Aquí ya eso, habría que entrar en la matemática muy al detalle. Pero bueno, creo que esa es una cuestión para pensar. ¿Quién es el mejor? ¿El que gana en The Men's o el que gana las series? Este año creo que sí que ha sido justa la resolución final, pero podría no haber sido el caso. Luego, otra cuestión para pensar. ¿Es de veras, antes he dicho, The Men's es el todos contra todos, el todas contra todas? ¿Pero es de verdad así? En inglés dicen profundidad 10, profundidad 20, profundidad 30. ¿Qué quiero decir? O 10 deep, 20 deep o 30 deep, lo dicen así. ¿Y qué significa esto de profundidad 20, profundidad 30, profundidad? Pues que por lo menos en una carrera con profundidad 20 hay 20 tíos de alto nivel y 20 tías de alto nivel. Bueno, lo voy a decir, no sé si se dice así en otros países de habla hispana. 20 hombres y 20 mujeres buenos, fuertes, buenas, fuertes de verdad. Eso sería profundidad 20. Profundidad 30, pues 30 hombres fuertes, 30 mujeres fuertes. Míralo por currículum, míralo por UTMB Index, míralo por puntos ITRA, pero 30 hombres, 30 mujeres. Eso sería profundidad 30. Y sería esperable que en una final de un circuito internacional hubiese una profundidad de 30 o como mínimo 20, tanto en hombres como en mujeres. Y esto lo vimos en el Mundial de Canfranc, que me atrevo a decir que era profundidad 40 en la short, por ejemplo, y en hombres, y profundidad 30 en mujeres mínimo. No he acudido a la hemeroteca o no he ido a mirar los números, hablo un poco de memoria, pero vamos, es que sin pillarme los dedos, sin miedo a pillarme los dedos, digo esto, que habría por lo menos en la short de Canfranc profundidad 30, 40 en hombres, 30 en mujeres, mínimo. Y seguramente se podría decir lo mismo que de la long en
Canfranc. Y si nos vamos a OCC, pues 3/4 de lo mismo. Si nos vamos a OCC y si nos vamos a Cegama, por ejemplo, o nos vamos a Maratón du Mont Blanc, mínimo en Cegama en hombres profundidad 30 seguro y en mujeres profundidad 20 seguro. ¿Y qué ha ocurrido aquí? Pues que sinceramente hay nombres en chicas que no conozco, que han finalmente hecho top 10 en The Men's. O sea, conozco a Anastasia Rubtsova, Nayara Irigoyen, Patricia Pineda, Marta Martínez, Denisa Dragomir. Y más allá de eso, que estamos hablando de top 5... Y en hombres, pues sí, Manuel Merillas, Luca del Pero, Frédéric Tranchant, José Manuel Quispe, Alain Santamaría, William Bofelli, Lucien Mermillon, Nico Molina, Dimas Pereira, Gianluca Giano. Acabo de recitar el top 10 de The Men's. Pero mucho más allá de eso, ya no sé qué deciros. O sea, sería profundidad 15 en hombres, The Men's, profundidad 5. Y perdonadme, bueno, que sí que hay chicas de nivel, pero, a ver, seamos justos. O sea, siendo estrictos, y eso, podríamos irnos a su currículum, o sea, que han ido haciendo a lo largo del circuito, o otros años, podríamos ir a UTMB Index, podríamos ir a Puntos ITRA, podríamos ir también al GAP. Quiero decir, los minutos que les ha sacado a esas chicas hoy Rubtsova en The Men's, o más allá del top 15, los minutos que ha sacado Merillas a quien haya podido hacer puesto 16, puesto 17. O sea, lo mires como lo mires, yo creo que aquí ha habido una profundidad 15 en hombres, profundidad 5 en mujeres o algo así. Que no hace falta dar el dato exacto, pero creo que se intuye lo que quiero decir, o se adivina o se ve la línea de lo que digo, al margen de que el umbral haya quedado fijado exactamente aquí o allí, pero... Y eso, no he hecho los cálculos precisos correspondientes, pero vamos, sin tener esos números delante, un cálculo grosero, un cálculo aproximado, pero creo que esto es lo que hay. Una profundidad 30, una profundidad 20 mínimo en la short de Canfranc y aquí una profundidad 15, una profundidad 5, me estoy refiriendo al lado masculino y al lado femenino. Entonces, antes hemos dicho, The Men's, Sky Masters, la final del circuito es el todos contra todos, todas contra todas, pero es que quizá tampoco. Y, venga, última cuestión para pensar, o de debate. ¿Por qué no hubo streaming si es una final de un circuito internacional? Bueno, pues escuché una entrevista esta misma semana a José Luis Gómez, que si no me equivoco es el director de carrera, y entonces ha explicado, 1, un streaming es muy caro, 2, la organización de carrera somos amateur, o sea, no somos profesionales, es completamente voluntarista y todo el dinero que puedan sacar se revierte sobre la carrera. Pues cronometraje, pues obsequios o alguna compensación a los voluntarios, yo qué sé, banderines, bueno, en fin, todas las cosas que seguridad, bueno, lo reinvierten sobre la carrera. 1, ya he dicho, muy caro un streaming. 2, organización amateur. 3, contamos con un buen puñado de sponsors fieles, pero que son locales, de empresas locales, una empresa textil, una empresa de industria agroalimentaria. Bueno, las distintas empresas que han logrado reunir como patrocinadores, pues son locales. O sea, que tienen pues el poder económico que tienen. No les podemos pedir más. Y por último, las autoridades, pues la Consejería de Deportes o de Turismo, el Ayuntamiento de no sé qué, bueno, las autoridades no han apostado por esta carrera. Entonces, no se lo pueden permitir. O sea, como son una organización amateur, como viven de sponsors locales y como un posible sponsor poderoso, que sería pues el gobierno de la comunidad, que no ha querido apostar, o sea, en este caso, si no me equivoco, pues la Generalitat de Valencia, pues por eso no pagamos un streaming. Pero como veis, en ningún caso está diciendo la empresa Skyman, que es la que lleva el circuito Skyrunner, en ningún caso está diciendo Skyman no ha querido
poner un streaming. Es que yo creo que eso ni se plantea, o sea, ni se plantea. Hasta donde yo sé, y también tenemos una entrevista reciente de Andrés Olivera en Trail Running Review, que es quien lleva las series y trabaja para Skyman. El enfoque de Skyman es recibir, no dar. Quiero decir que ellos viven de los cánones que pagan estas 23+1 carreras de circuito, pero ellos ni se plantean invertir en un streaming. Porque, ¿qué les va a dar? Quiero decir, si yo ya tengo 23 carreras más una que me están pagando un canon y ya cuento con el patrocinador de Merrell, que sería el title sponsor, y con esto sobrevivo, ¿para qué gastar dinero? Bueno, no lo sé. Otra cuestión a debatir, ¿no? Un circuito internacional, lo suyo sería, o es lo que se estila hoy, pero bueno, que supongo que esos buenos streamings a los que estamos mal acostumbrados en Trans Gran Canaria, en Gorbea, en Cegama, en Peñagolosa, pues yo creo que esos streamings los pagan las autoridades. Pues ahí sí que las consejerías de turismo, lo que corresponda, sí que han dicho, pues quiero invertir un dinero para que se vea lo bonito de mi región y atraer turismo. Pues como cuando se paga porque la Vuelta Ciclista a España salga o termine en la Catedral de Burgos, como fue una vez, por ejemplo. Bueno, pues esto es lo que he pensado al respecto. Como sabéis, yo no quiero tener la razón en nada y solo comparto mis humildes reflexiones. Espero haber aportado información interesante y me despido diciéndolo de siempre. ¡Hala, a pisar!